llegar a esa ayuda si no aparece dentro de las bases de datos de la administración. Eso por un lado. Y por otro lado, si no recibimos ayuda y requerimos ayuda y vamos a algún tipo de institución financiera, una de las cosas que nos van a preguntar, como dice buen panameño, es si estoy o no en las páginas amarillas. En otras palabras, ¿qué tipo de información debo poder contar o dónde debo estar con el propósito principal de poder revisar? Entonces, esa es un poco la razón de por qué le hemos llamado a este audiovisual de lo informal a lo formal. ¿Qué queremos lograr en estos pocos minutos? Obviamente no pretendemos hacer un curso intensivo de contabilidad, finanzas, ni de impuestos, sino más bien tener ciertas líneas, ciertas ideas rectoras o de acción que nos permitan interactuar en este conversatorio, como muy bien lo dijo Ramón. Vamos a tratar entonces de poder identificar algunas ideas de tal manera que podamos llegar en forma eficaz y eficiente, lo más que se pueda, a cuál es nuestro objetivo, que es, como lo hemos dicho, el paso de lo informal a lo formal. Y para eso entonces vamos a dedicar algunos puntos que ya identificamos que pueden ser de gran importancia, como lo son el tema de la facturación, que yo creo que es lo primordial o la piedra angular de todo lo que viene más adelante. La importancia de tener una contabilidad, registros que revelen realmente nuestra actividad, que esa contabilidad posteriormente nos va a llevar de la mano a presentar declaraciones, y no voy a hacer solamente alusión a la declaración de renta, sino vamos a dejarlo en declaraciones. Vamos a hablar un poco también de cuáles son los deberes y derechos que ustedes, que nosotros adquirimos como contribuyentes, aterrizando un poco en la necesidad de ir también trabajando algo que es muy importante y que se nos va a pedir incluso cuando abrimos una cuenta bancaria, que es un presupuesto, un flujo de cómo nosotros pensamos que va a ser nuestro movimiento de ingresos y gastos. Y se me ha pedido también hacer algunas apreciaciones producto de las preguntas con relación a la actual moratoria dentro del marco de lo que ha sido la ley 152 que salió en Gaceta el día de ayer, junto a lo que ha sido el acuerdo bancario, que pareciera que es el secreto mejor guardado porque no tenemos acceso todavía a ese acuerdo, pero sí tenemos algunas ideas de cómo funciona. Bien, vamos entonces a comenzar nuestro conversatorio hablando de obligaciones, deberes que tienen principalmente proveedores de servicio. En este caso, muchos de ustedes técnicos en el área audiovisual, como puede ser cualquier profesional o cualquier persona que se esmere en prestar un servicio a la comunidad. Como dijimos al inicio, la primera parte tiene que ver con la obligación de facturar. En Panamá tenemos esencialmente una ley de facturación que data básicamente de unos 40 años, nada más para que tengan una idea. Esa ley de facturación todavía está vigente, pero la misma se ha ido actualizando de tal suerte que existen en forma puntual 3 formas de facturar. 2 de ellas ya están con nosotros y nos viene una muy pronto, creo que antes que termine este año, y comprometidamente les voy a hacer alusión a esa opción. Facturar, ¿qué significa? Facturar significa que yo, para poder generar ingresos, necesito dar una evidencia. Pero también cuando yo compro algo, tengo que exigir esa evidencia. ¿Cómo se llama esa evidencia? Facturación y recibo. Entonces, como yo les digo, hay 3 formas actualmente para facturar. La primera es a través de una libreta de recibos. La libreta de recibos no es un documento en Excel, no es un documento en Word, sino que es una libreta que la imprime básicamente con un número secuencial preimpresa, que es uno de sus principales atributos, y que la puedes adquirir en cualquier tipo de imprenta autorizada por la Dirección General de Ingresos. Para no decir que puede ser cualquier tipo de imprenta. Y los recibos son documentos equivalentes, o sea que tú puedes en su momento dado usar facturas o bien poder hacer uso de los recibos. El segundo medio de facturación rápidamente lo conocemos todos, que son los equipos fiscales. En el caso de los equipos fiscales hay modalidad de caja fiscal e impresora fiscal. Desde el año 2012 los mismos se están utilizando y los que no están obligados a utilizar equipos fiscales, ¿qué hacen? Utilizan la libreta de factura. Desde hace más de 13 meses existe una tercera modalidad de facturación que se conoce con el nombre de facturación electrónica.
La facturación electrónica actualmente solamente la están usando 43 empresas en Panamá, personas jurídicas. Y se espera que antes que termine el año y producto de la pandemia que estamos viviendo, sea un mecanismo, en este caso, para que se pueda incluso facturar desde un smartphone, desde una computadora, y que proveedor y cliente estén satisfechos producto de esa factura. Entonces, lo más importante es la facturación. Pero no solamente facturo cuando vendo, sino también exigir que los requisitos de una factura también sean cuando yo compro. Ese es el primer elemento. También es cierto que dentro del ámbito comercial, mercantil o profesional, no solamente la cuestión es facturas y recibos, también está la modalidad de los contratos. Los contratos que me imagino que verán en otro webinar más adelante, que tiene una apariencia más legal, también es muy importante que por cada servicio que vamos a prestar o servicio que vamos a recibir, principalmente profesionales, además de exigir la factura o el recibo, podamos exigir los contratos. Igualmente, para todos aquellos que ustedes igualmente realizan en su actividad económica, también tienen que tener colaboradores. Hay dos tipos de colaboradores. Hay colaboradores que usted tiene una obligación de carácter laboral. Tiene un horario, tiene una paga, se le paga los 15 y los 30, pero también hay colaboradores que lo realizan a través de servicios variados o profesionales, donde por lo menos se exige que haya un contrato. No solamente que esa persona me dé el contrato porque me da un servicio, sino que si en su momento dado él no me lo da, yo pueda dárselo para que lo firme. Algo muy similar pasa con la factura. Mucha gente piensa que la facturación solamente es para el que da el servicio y si no, cobro en efectivo y no recibo factura. Bueno, en Panamá tenemos una disposición que dice que si hay entidades que no tienen una organización contable o estable, el mismo que recibe el servicio puede autofacturar. Esa opción está dentro de la legislación laboral. O sea que con esto que les acabo de decir, no hay excusa para no tener documentación en términos de facturas o de contratos. Y uno de los contratos más importantes, además del importante de un contrato de alquiler, también es el contrato con servicios profesionales o el contrato laboral. Es muy importante los comprobantes de pago a los proveedores, que ya de hecho les hice la alusión de que tiene que ser a través de factura. Es importante, antes de tener una contabilidad, tener un mecanismo de pago formal a través de una chequera, una cuenta de ahorro o de crédito, una cuenta de ahorro, perdón, o corriente, o bien podemos utilizar perfectamente los ACHs o las transferencias en línea. Pero lo más importante aquí es que tiene que haber una formalidad, no solamente de lo que me ingresa, sino que también de lo que me paga. Entonces, cuando venga la contabilidad va a recibir lo que entra, lo que sale, como evidencia, las facturas o contratos, pero también hay que llevar un detalle. Alguien tiene que llevar un historial que cuando hace una factura, ¿qué es lo que está comprando ahí si es que no hay un detalle? Y un poquito más allá, ¿por qué lo está comprando? Aquellos que tienen activos, cuando me refiero a activos son bienes, muebles, bocinas o algún tipo de producto que vayan a vender, micrófonos, por ejemplo. Es muy importante hacer un inventario físico. Esa es otra de las obligaciones que se tienen los proveedores. Revisar con cierta regularidad que lo que yo estoy vendiendo es exactamente lo que tengo, ¿no? Lo que dice la contabilidad es lo que físicamente tengo. Y si yo digo que tengo solamente un computador, una impresora y una mesa, bueno, saber que eso está presente dentro del entorno mercantil. Ya después entonces viene la obligación de la contabilidad, que en este caso le hemos denominado registro contable, la necesidad de poder tener no solamente una persona que va a registrar todo lo que entra y lo que sale, sino que también esa persona pueda apoyarlos en el tema de una declaración de renta o de ITBMS del 7% y que pueda darle otro valor agregado, que es el producto final de la contabilidad, que no solamente es hacer registros contables, sino presentar estados financieros. Por lo general, cuando yo voy a un banco o una cooperativa, me exigen uno de los dos, o estados financieros avalados por un contador público autorizado o una declaración jurada de renta, porque al final la idea es la misma, que tú presentes información financiera a quien te quiere dar en un momento dado ese préstamo particular. También hay otra obligación muy importante que nace como consecuencia de llevar una contabilidad, que es que producto del ingreso que yo voy generando mensualmente, diariamente o anualmente, para yo presentar una declaración, y para esto me va a ayudar un contable,
o una persona que esté especializada en el área de tributación, toda persona tiene que inscribirse en una base de datos. Y antes de inscribirse en una base de datos tomaba días, ahora puede tomar prácticamente minutos accediendo el portal de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y buscando algo que a usted le puede hacer clic, que mencionan mucho por ahí, que se llama NIT, que cuando ustedes escuchen la palabra NIT, posteriormente piensen en la contraseña que le da acceso a ese portal. Una vez que usted tiene acceso a ese portal, usted tiene, y algunos se van a sorprender y algunos van a echar prácticamente la silla hacia atrás, porque aquí hay, lo que ven ahora en pantalla son algunas obligaciones que se generan producto de los ingresos, costos y gastos que se dan no solamente anualmente, sino mensualmente. Yo solamente, muy puntualmente y muy solicitosamente, quiero mencionar algunos de ellos, como por ejemplo, mensualmente la obligación que tiene un prestador de servicio o un comerciante de tributar algo que se llama 7%, que se conoce por sus siglas del ITBMS, que cuando nosotros vamos a comprar en cualquier farmacia, sabemos que tenemos que pagar ese 7%. Pero que difícilmente a veces nos preocupamos por pensar, bueno, si yo estoy prestando servicio, ¿seré yo contribuyente de ITBMS? ¿Deberé yo hacer una declaración de ITBMS? Y lo que no nos gusta, pagar el ITBMS mensual con cierta regularidad. ¿Quiénes estarían entonces sometidos a ese tema del ITBMS? Dos requisitos solamente. El primero es que el año pasado usted haya tenido ingresos arriba de $36,000, que es algo así como estar hablando de unos $3,000 mensuales aproximadamente. Si usted tiene menos de eso, no hay una obligación de declarar, no hay una obligación de retener ITBMS. Pero si usted está arriba de esos márgenes de más de $3,000 mensuales, entonces vaya pensando que en su facturación, cuando usted venda, va a tener que retener el 7% y que todos los meses, después que termine el mes, 15 días después, usted debe hacer una declaración de ITBMS donde va a consignar todo lo que recibió de su cliente, porque el ITBMS no lo paga el empresario, el profesional, lo paga el cliente. Entonces, si yo no le pido el 7% al cliente, ¿quién lo va a pagar? Yo me voy a tener que hacer responsable de esa obligación. Y no solamente el ITBMS de lo que vendo, sino el ITBMS de lo que compro. Al final, el gobierno que está diciendo, recupera todo lo que tú gastas en ITBMS, producto de lo que tú estás vendiendo mensualmente. Hay un impuesto que aparece ahí de timbres y lo pongo ahí por una situación. El impuesto de timbres es uno de los impuestos más viejos que existen en Panamá, junto al impuesto de inmuebles. Ese impuesto en su momento grababa las facturas y los recibos, imagínense. Desde hace más de 10, 15 años, ya no graba recibos ni facturas. Pero adivinen, ese impuesto está vivo para todas las personas que reciben ingresos y que no facturan. Entonces la pregunta es, ¿quisiera yo pagar el impuesto de timbres? ¿Estoy facturando? ¿Me puedo anticipar a un riesgo fiscal de no tener que pagar timbres por el hecho de que estoy facturando o no? El impuesto de timbre es un impuesto bien sencillo porque básicamente se grava a razón de lo que usted recibe, 10 centavos por cada $1,000. Así que es como 0.1% aproximadamente. Es algo chiquitito, pero es muy engorroso tener que ver todo lo que me ingresa y multiplicarle eso y encima hacer una declaración de carácter mensual. Esas son las obligaciones que por lo general son formales dentro de un mes en forma ordinaria. La otra, que es la que nos viene encima, es la declaración jurada de rentas. La declaración jurada de rentas es un impuesto que principalmente grava las ganancias de las personas. Miren que no grava los ingresos, grava las ganancias. Así que usted puede a sus ingresos restar todos los costos y gastos que tuvo. Y sobre esa diferencia entonces va a pagar un impuesto sobre la renta que puede ser como persona natural de carne y hueso, como puede ser también desde el punto de vista corporativo, en donde existe un rango aproximado entre si es una persona, entre un 10 y un 17 o 18% aproximadamente de todo lo que usted ha ganado en el año, que para mí es bastante. Sin embargo, hay que cumplir con esa obligación anual de presentar. Ahora mismo hay una obligación el 30 de mayo de que todas las personas naturales y jurídicas van a presentar su declaración ¿de qué año? Del año pasado. O sea, de la información del año pasado.
Así que el que no ha hecho declaración jurada de renta puede hacerlo ahora, pero para poder llegar a hacer una declaración de renta, los pasos anteriores: facturación, contabilidad, acceso al portal de la Dirección General de Ingresos, ver la posibilidad que estoy siendo grabado con el ITBMS o con el impuesto de timbre. Y después entonces puedo pensar un poco en hacer la declaración de renta. Ahora en el tema de pregunta y respuesta vamos a ver que excepciones hay varias. Hay gente que nunca ha declarado, hay gente que declaró en el pasado y que ahora quiere formalizarse. Y hay gente que en su momento dado tiene esa información y lo va a hacer. Sin embargo, lo debemos hacer bien, ya sea aprovechar este año o simplemente esperamos hasta el 2020. No hay apuro. Lo que queremos es, de acuerdo a las necesidades de ustedes, tratar de formalizar. Hay 3 impuestos ahí más adelante que solamente los voy a mencionar, no voy a profundizar. Uno que se llama ganancia de capital, de si alguno tiene alguna casa, algún bon o algún acto de alquiler, sepa que va a tener que pagar sobre la ganancia de ese acto. O sea, vender un inmueble genera ganancia de capital. Remesas al exterior es un impuesto para empresas nada más, no es para las personas, como hemos visto en el caso anterior. Las empresas, cuando transfieren recursos o dineros hacia afuera, pagan un impuesto que se llama remesas al exterior en base al 12,5%. El anterior, que es ganancia de capital, es un 10%. El de remesas al exterior, no confundamos esto con el tema de los extranjeros que mandan divisas a sus países de origen. Esto no es remesas al exterior. Se quiso en su momento dado hacer ese gravamen, sin embargo no se ha concretizado porque incluso hay un proyecto que quiere gravar esas remesas al exterior que sacan las personas o los extranjeros. Pero esta remesa al exterior está dirigida a las empresas que principalmente lo que hacen es, tienen proveedores afuera. Y cada vez que tienen un proveedor que les da un servicio, ojo, servicio, no bienes, porque los bienes pagan su impuesto cuando son importados a través de aduana o cuando venden un consolidado, pero las remesas son cuando se tiene un proveedor de afuera y hay que pagarle a ese proveedor. Eso hay que hacerlo también todos los meses, hay que reportarlo todos los meses también. En el caso del impuesto inmueble, sencillo, porque yo creo que muchos tienen que saber que el lugar donde están, cualquiera que sea, ya sea alquilado o ya sea propio, alguien tiene que pagar ese impuesto, que se llama un impuesto al bien raíz. Si usted vive alquilado, obviamente no le va a preocupar, pero el que le está alquilando sí está pensando en ese impuesto. Y si usted tiene algo propio como inmueble, tiene que pensar que tiene que tener un impuesto que puede gravar o no, ahí la importancia de asesorarse bien, el inmueble correspondiente. Y también implica que ese inmueble tiene que estar debidamente registrado. Abro ya para ir un poco cerrando, para abrir el compás y los micrófonos a las preguntas y dudas. Básicamente, ideas puntuales ahora, ¿okay? Revisando lo que hemos dicho. En el tema de facturación, cuando yo voy a generar una factura, hay algo que también formaliza mucho a las empresas y a las personas cuando van a desarrollar una actividad. Eso se llama aviso de operación. ¿Qué es un aviso de operación? Es una declaración pública donde usted solicita, en este caso al Ministerio de Comercio e Industria, que usted quiere establecerse como comerciante. Comerciante, no profesional, comerciante. Y para eso entonces usted hace un trámite en línea a través de Panamá Emprende para obtener un documento que se llama aviso de operación, que tiene un valor de 15 balboas en el caso de las personas naturales. Y que ese mismo documento a futuro también va a generar un impuesto que se llama aviso de operaciones, que no lo puse aquí porque está dentro de la declaración de renta, que genera un 2% sobre el patrimonio que tenga la persona. Pero al institucionalizar su actividad económica, es importante verificar si yo estoy obligado o no a tener un aviso de operación. Interesante que uno de los exonerados en cuanto a materia de aviso de operación son las profesiones liberales, que no requieren aviso de operación. Y podemos hablar un poco más profundamente ahora cuando venga el periodo de preguntas y respuestas. De ahí en adelante, entonces toda persona nacional o extranjera está obligada a documentar sus transacciones, como a través de una factura o documento equivalente. Esa factura tiene que tener un formato. No es cualquier factura, y eso quiero dejarlo bien claro, que se hace en un Excel o en Word. Es un formato que tiene una imprenta o es un formato que viene en un equipo fiscal y más adelante vendrá a través de un formato digital. Es una factura que, aunque ustedes no lo crean, no van a entender nadie que no haya estudiado programación y XML, sino que vamos a tener una factura en un lenguaje
completamente difícil de aprender, pero que va a tener como quien dice, su equivalente, que va a ser como un PDF de esa factura. Esa factura entonces tiene un formato, puede ser manual o electrónica, ya lo hemos explicado, y debe evitarse facturas o recibos que no cumplan con determinadas leyes. ¿Qué pasa cuando yo recibo una factura que no se parece a la factura que yo estoy haciendo en buena línea? Bueno, para que tengamos en cuenta, una factura mal entregada puede generar situaciones adversas fiscales al contribuyente. Y tenemos que tener mucho cuidado. Incluso si necesitan saber los requisitos, los podemos ver. Los contratos ya los mencionamos. Esta es una parte más bien legal, pero es importante tener contratos para nuestros colaboradores, para el alquiler o para la prestación de servicios. Los contratos tienen cláusulas formales. Para eso consultamos un profesional del derecho que nos ayude a tener un formato o un contrato óptimo para la realización. Contratos originales y copias que podamos distribuir también a las personas que corresponden. Y también igualmente el más importante, que es el contrato laboral. En el caso de las obligaciones laborales, tenemos que también documentar, ya lo hemos dicho, a través de un contrato. Si tenemos gente trabajando para nosotros y le tenemos que pagar, tengamos una planilla. Este es otro tema aparte. Si usted no tiene empleados, obviamente será una planilla de servicios profesionales, pero si tiene empleados, ya usted sabe que tiene que descontarle seguro social, seguro educativo, impuestos sobre la renta, y que también usted como patrono tiene que pagar lo mismo, seguro social, seguro educativo y algo que se llama riesgos profesionales. Y eso lo tiene que hacer sagradamente todos los meses y no fallar en las fechas correspondientes. Los comprobantes que usted reciba de sus proveedores es el insumo principal para la contabilidad en materia de los gastos. Va a haber compras que usted va a hacer que son indispensables para que usted funcione, son los costos. Va a haber compras que usted haga con el propósito de poder realizar mucho más eficaz y eficiente su actividad, son los gastos. Pero también va a ser compra de activos, una mesa, un computador, un micrófono, una bocina, que lo van a acompañar a ustedes a lo largo de toda su actividad empresarial o de servicios. Pero también va a haber compras que no la va a comprar solamente en efectivo, sino que también las va a comprar a crédito. Y eso es lo que los contadores llaman el pasivo, las obligaciones producto de las compras que usted haga, principalmente de los activos que tiene. Al final, la contabilidad, además de tener lo que entra y lo que sale, va a tener la diferencia entre lo que usted ha comprado, que son sus activos, menos lo que usted debe. Usted va a tener entonces una idea de cuál es su patrimonio. Dime cuánto tienes, dime cuánto debes y te diré quién eres. Un proverbio un poco jocoso, pero al final lo que nos quiere decir es que de lo que gastamos y lo que nos resta, eso es lo que realmente tenemos. Y el patrimonio es la principal idea que yo quiero manifestar. La contabilidad es muy patrimonial, o sea, esa es la idea principal, poder saber cómo estoy yo actualmente y tomar decisiones. Entonces, con los comprobantes de los proveedores que cumplan con los requisitos, que tengan una factura formal, que tengan facturas debidamente registradas, que a veces cuando yo veo tantas facturas metidas en una caja de zapatos, porque alguien me pide que haga una declaración de renta, yo digo, alto, tenemos que hacer primero una contabilidad y después en ese mismo orden hacemos una declaración de renta. Hay que ordenar la casa a través de una contabilidad que debe ser llevada por un profesional de la contabilidad o que nos ayude a algún tipo de software en la web o que nos ayude a ordenar esa información y que el contador nos ayude a hacer los efectos, pero que también nos colabore en eso. La formalidad de los pagos, ya lo hemos dicho, a través de una chequera o a través del uso de una tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tenemos que tener algo, ya no digo impreso, pero digitalmente acumulable. Los vouchers los tengo digital, pero debe haber una parte donde yo tengo todo lo que yo gasto a través de una tarjeta de crédito, a través de una tarjeta de débito, o si no tengo una chequera, que esa chequera tenga el respaldo. Cada pago que yo hago tiene que tener como respaldo una factura que le convalide. Y lo más importante, cuando yo manejo entradas y salidas y tengo una cuenta bancaria, de esa cuenta bancaria tiene que salir solamente lo que yo necesito para el negocio. No se vale, y hay un principio muy fuerte en contabilidad que se llama entidad económica, que no se puede mezclar lo personal con las finanzas de la empresa. Tiene que mantenerse disciplinadamente separada, porque de esa manera vamos a poder evaluar cómo está el negocio y si ustedes quieren una contabilidad personal, cómo están ustedes personales con relación a
a ese negocio. Entonces, cuando yo manejo una cuenta, hay algo tedioso que también los contadores hacen, pero es de suma importancia, que se llama conciliación bancaria, que hay que hacerla religiosamente, ya sea con la página en línea del banco o ya sea que usted lo haga con los estados de cuenta, si es que alguien todavía recibe estado de cuenta actualmente. Los inventarios, no vamos a ahondar mucho en esto, pero básicamente es la verificación anual que debemos saber de todo lo que compramos y todo lo que vendemos, de todo lo que entra y lo que sale, y saber cuándo entra, cuánto sale y en qué cantidades. Que cuando al final del año, por lo menos una vez me exige la ley que yo debo hacer un inventario, yo pueda saber en un momento dado cuánto tengo y que yo lo pueda verificar con mi contabilidad. En materia de registros contables muy puntuales, ¿cuáles son los registros contables que usa un contador? En el caso del profesional, muchos de ustedes que están aquí presentes, solo se les pide un solo registro contable. ¿Saben cuál es? El ingreso y los gastos. Ese es su único registro contable exigido por ley. A los que son comerciantes, ya sean personas naturales o jurídicas, se les pide un diario, un mayor, que son vocablos ya más propios del argot contable. Se les pide un libro de actas donde se pueda ver las decisiones que toman los dueños. Y si es una empresa que es una sociedad anónima, las acciones también. Entonces, se lleva un registro de esto, de la contabilidad. Las profesiones ya lo dijimos en antes. La contabilidad puede ser manual o electrónica. Puede ser en estos libros que venden en las farmacias, donde yo compro un diario, un mayor, y ahí registro contablemente. O lo que es común más acá, que es el uso de la contabilidad electrónica. Tengo un software, cualquiera que sea, ya sea en la nube, o puede ser un software que tengo en el disco duro de mi máquina, que me ayude a ordenarme desde el punto de vista contable, que de eso hay bastante. ¿Debo tener el contador público autorizado? Dice la ley que sí, que en este caso el contador es necesario para refrendar, rubricar o firmar un estado financiero. Tómame una nota de esto. Cuando los ingresos de una persona son de $50,000 hacia arriba. Repito, $50,000 hacia arriba. O cuando sus activos, o sea, lo que tú has comprado, que lo necesitas para tu actividad mercantil o comercial, en este caso, supera los $100,000. No los dos requisitos, uno de los dos. O lo que yo tengo vale $100,000 o lo que yo recibo mensualmente excede los $50,000. Después de esos montos, yo sí requiero obligatoriamente un contador público que me refrende mi contabilidad, dice la norma, y también me ayude a la presentación de las declaraciones juradas de renta principalmente. El cumplir contabilidad, ya le hemos dicho que implica también que voy a tener estados financieros. Mucha gente no lo sabe, pero el Código de Comercio establece que toda persona mercantil, o incluso yo agregaría profesional, a pesar de que la norma no lo dice, debe tener estados financieros. Si no lo quiero hacer, en algún momento, si voy a ir a un banco, a una cooperativa, créanme que me lo van a pedir. Entonces, ¿por qué no tener anualmente o mensualmente la forma de monitorear a un contador? ¿Cuál es? A través del producto que entrega ese contador. Y ese contador no solamente es un receptor de facturas, sino que ni tampoco es un preparador de declaraciones una vez al año, sino que él tiene que tener la capacidad de darles a ustedes cuál es la visión de su empresa mensualmente. Un contador de un banco hace contabilidad y presenta informes diariamente. Un contador de una empresa pequeña puede hacerlo perfectamente en periodos mensuales, puede hacerlo en periodos bimensuales o semestralmente. Pero no puede ser que yo no sepa del contador solamente cuando hago mis declaraciones de renta ahora en mayo y yo no lo vea hasta después de marzo del próximo año. Eso no puede ser. Debe haber un tipo de interacción y que ese contador me presente los informes. Aquí hay un poco de requisitos relacionados con el tema de cómo yo entro a la Dirección General de Ingresos. Solamente voy a resaltar dos requisitos que son muy importantes. Para declarar o entrar a la DGI, usted necesita solamente su cédula y necesita llenar un formulario donde le van a pedir dónde usted vive, qué tipo de sucursales tiene, su aviso de operación, qué número tiene, información que le va a ayudar a la DGI para tener un perfil de usted, porque ahí es donde uno entra en la base de datos de la administración. ¿Y cuál es el premio por entrar a esa base de datos? Una contraseña para que usted pueda hacer su declaración vía web, para que usted pueda saber su estado de cuenta vía web y pueda usted saber qué cosas están pagadas y qué cosas no están pagadas. Con eso yo logro acceso a un portal que me introduce en la Dirección General de Ingresos, pero también me permite facilidades de servicios en materia de las
declaraciones correspondientes. En materia de ITBMS, ya también lo estuvimos hablando, hay una base legal, ahí la tienen. ¿Quiénes son los contribuyentes del ITBMS o quiénes deben declarar y pagar ITBMS? Todo el que vende, todo el que presta un servicio. Incluso el que importa algo lo paga cuando aduana se lo exige. Hay una serie de personas que tienen, como quien dice, le quitan un porcentaje del 50% del ITBMS, que ahí lo ven, que si alguien tiene una pregunta podemos ahondar mucho más eso, pero importante, el umbral, $36,000. ¿Okay? Es la parte para poder entonces yo retener ITBMS, pagar mensualmente y presentar mensualmente cada uno de esos. El tema del impuesto a la renta, las ganancias de la empresa deben ser presentadas anualmente. Ya les dije que la presentación es hasta el 30 de mayo de este año. Hay posibilidad de que ese tiempo se extienda un poco más, pero ahora mismo formalmente es hasta el 30 de mayo. ¿Qué yo voy a registrar en una declaración? Mis ingresos, costos y gastos, mis activos, pasivos y capitales. Por eso que necesito una contabilidad. ¿Cómo voy a pagar? En el caso de que soy una persona, si yo tengo menos de $11,000 en renta, no pago nada de impuestos sobre la renta. Pero yo voy a pagar sobre el exceso de esos 11,000 hasta 50,000, voy a pagar un 15%. Y en exceso de $50,000, que ya estamos hablando de casi $4,500 mensuales, pagaría un 25%. Esa es una tarifa en el caso de la declaración de renta que se presenta anualmente. Pero no solamente presentar y pagar anualmente la renta, sino que el gobierno se sale con algo que se llama estimada, que te dice, oye, ya que me estás pagando, ¿por qué no me anticipas algo de lo que voy a tener de ganancias en el 2020? Imagínense, ese es un problema ahora mismo, porque ¿quiénes están seguros que antes que se acabe el año van a tener utilidad? Yo no creo que mucha gente tiene esa bola de cristal bien activada. Entonces mucha gente está pensando, mira, yo creo que no voy a poder, porque yo no voy a generar en esta pandemia demasiado ingreso, por lo menos en ese sentido de llegar hasta $11,000 aproximadamente. Los profesionales tienen más pagos que hacer, los menciono y solamente para que queden puntualmente. Los profesionales, al igual que los asalariados, pagan un seguro educativo en base al 2.75%. En el caso del asalariado es 1.25%, pero los profesionales independientes que reciben honorarios tienen que pagar un seguro educativo también anual. Y no solamente eso, la Caja del Seguro Social también mete su cuchara y le dice a los profesionales, también hay que pagar seguro social en base a los ingresos que tienes. El seguro educativo, ingresos menos gastos. El seguro social es más aguerrido, más atrevido, porque te dice, no me importan los gastos. Yo lo que necesito saber es cuánto ganaste y en base al 13.5% de la mitad de lo que ganaste, paga el seguro social. Seguro que seguirá en este caso para incrementar su cuota para cuando usted se jubile o pensione, tenga ese dinero. O sea que ellos dirán, bueno, esta es una especie como de ahorro. En el caso de las personas jurídicas hay otros impuestos. Impuestos hay para conversar por largo rato. Y los otros impuestos que mencionamos que ya básicamente cubrimos, que es el tema del impuesto de inmueble para aquellos que tienen bienes raíces. Bien, con eso, básicamente yo creo que termino la presentación. Creo que me extendí un poco, pero sí me gustó hacer algunos énfasis en algunos temas muy puntuales que algunos de ustedes ya conocen, pero otros que no conocen quisieran profundizar. Entonces entramos al periodo de preguntas y respuestas.